Roberto Claudio presenta Reflexiones con Roberto Claudio, un resumen de las más importantes noticias de la semana que concluye y su expectativa por los días por venir. Reflexiones con Roberto Claudio. Buenos días, amigos televidentes. Aquí estamos ya en Reflexiones con Roberto Claudio, el momento en que observamos cuáles han sido las principales informaciones de la semana que está por concluir y al mismo tiempo dejamos en perspectivas, esa misma noticia para ver cuál es el curso que van a seguir en los días por venir. Además de que permanentemente tenemos entrevistas con personalidades, ¿verdad?, de sumo interés. Además de nuestra sección económica que está a cargo de nuestro gran amigo Tony Morel. Señores, entre las principales informaciones de estas semanas, vemos que se ha designado un nuevo director del DICAN. Esto es uno de los departamentos de la policía más activos. Y el nuevo director del DICAN, que es la Central Antinarcótico de la Policía Nacional, ese es el coronel Pablo Francisco Ortega Brito. Vamos a extenderle desde aquí una felicitación al nuevo director del DICAN, quien de inmediato ha dicho que va a ser enérgico en el combate al narcotráfico. Felicitaciones por esa actitud y lo felicitaremos también cuando termine sus funciones, si ha cumplido naturalmente con lo que ha dicho. Él dice que le den un voto de confianza, que él va a bajar duro, eso es hablando en buen dominicano, va a bajar duro contra el narcotráfico. Eso dice el coronel Pablo Francisco Ortega Brito, el nuevo director del DICAN. Esa es una de las informaciones de la semana. También ya tenemos la información de que ha concluido, ¿verdad?, las escogencia de lo que es el reglamento para la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que van a ser más o menos movidos, ¿verdad? Posiblemente. Ahí está el presidente actual de la Suprema Corte de Justicia. El Consejo Nacional de la Magistratura aprobó por unanimidad el reglamento para evaluar el desempeño del presidente de la de la Suprema Corte de Justicia, así como de otros jueces de ese importante organismo judicial. Eso ha estado en el tapete toda la semana porque hay que ver qué va a ocurrir, si habrá un nuevo presidente de la Suprema, ahora cuando el Consejo de la Magistratura revise, pase balance a lo que han sido las actuaciones de cada uno de ellos. Yo, con mis escasos conocimientos del derecho, lo único que podría decir, he visto actuar a Mariano Germán y no sé, Tony, a mí me ha parecido que ha hecho un buen trabajo, pero el organismo que lo va a evaluar decidirá. Ya veremos lo que vaya a pasar. Miren, señores, también hay otras informaciones que se han registrado en el interín de la semana que guardan relación con la ocurrencia de nuevas muertes vinculadas al narcotráfico, muertes en condiciones, excusen el término, fea. Mataron a balazos al subdirector de la cárcel de Rafey, en Santiago. Le tendieron una emboscada y le entraron a tiro. Óyeme, así está el narcotráfico aquí. Yo no sé qué es lo que va a pasar. Desconocidos mataron a balazos al subdirector del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey. Ese se llamaba Jorge Abdoni Adames. Eso fue durante un incidente en el que uno de los 4 uniformados que iban en el vehículo,
también resultó herido. Esta situación, bueno, no sé qué va a pasar, pero si siguen ocurriendo estos hechos, la sociedad está difícil. Yo no quiero hablar mucho de eso, pero eso es lo que hay. ¿Qué hago? No lo digo. ¿Qué podemos hacer los medios de comunicación? Porque entonces a veces dicen, que los periodistas, pero es que somos para informar las cosas. ¿Qué podemos decir? Vamos a ponernos aquí a hablar de muñequitos, de Popeye y de cosas. Es que eso es lo que está. Penosamente, lo que hay que hacer es las autoridades hacer lo que tienen que hacer para parar esa situación delictiva que hay en el país. Y en México, señores, en México, bueno, pues se están preparando para la nueva llegada de una gran caravana, otra caravana de inmigrantes hondureños que vienen en camino a pasar por México y pretendiendo llegar hasta Estados Unidos, hasta territorio norteamericano, a pesar de que el presidente que está ahí, ese rubio, escúsenme los rubios, que no todos son así, pero ese es un rubio jojoto, que oye, que tú lo ves que se pone bellaco, ¿verdad? Y ha dicho que no va a dejar entrar a los inmigrantes esos que van ahí, que tienen una necesidad tremenda. Pero nada, vamos a ver lo que pasa, porque si puede ser organizada, enhorabuena. Donald Trump además tiene su lío ahí con la problemática de la paralización del gobierno de Estados Unidos. Así están las cosas. Vamos a ver cómo se desarrollan ya la semana que viene, pero la población está atenta a todos estos acontecimientos. Señores, ustedes saben que nosotros tenemos que ir entonces al desarrollo del programa, a los detalles de todo eso. En el día de hoy también vamos a contar con una interesante entrevista con el embajador de Venezuela en el país. Se trata de el embajador Ali de Jesús Uzcategui. Él viene acompañado de un historiador venezolano. Se trata de el historiador Manuel Carrero Murillo. Ambos van a conversar con nosotros a propósito de ese gran trabajo que realizó Núñez de Cáceres. Todos recordamos cuando estábamos en la escuela a Núñez de Cáceres, la famosa independencia efímera. Y hay un historiador venezolano que le ha dado seguimiento a Núñez de Cáceres, porque aquí los dominicanos le perdimos rastros a Núñez de Cáceres, pero Núñez de Cáceres tuvo una incidencia tremenda en el desarrollo en aquella época también de Venezuela. Y ese historiador, Murillo, viene a hablarnos de esa situación. De manera que enhorabuena. Tony también está preparado por ahí con un interesante análisis económico y financiero. No obstante, antes de irnos a la pausa para regresar con el análisis de Tony Morel, vámonos de inmediato a nuestro momento con Dios. Adelante. Reflexiones con Roberto Claudio. Bien, señores, aquí estamos ya en lo que es nuestro momento con Dios, esta sección que es para mí la más bella. El programa puede salir con muchas informaciones, con nuestros invitados son maravillosos, pero mi mejor sesión es nuestro momento con Dios, sobre todo cuando tengo a un pastor como mi viejo y gran amigo Rafael Almonte, que yo no hay forma de recordarme de su nombre, es Cuni. ¿Cómo estás? Entendido, hermano. Suerte que hace tanto tiempo que nos tratamos y a mí fácilmente en el aire, Cuni. Sí. Cuni, qué bueno que uno encuentra que la persona con que uno se ha rozado por tanto tiempo y que uno, ¿verdad?, pues tiene tantos caminos recorridos, sí, pues al final de cuentas veamos que siempre por algo fuimos tan buenos amigos en aquel momento, sí, porque realmente en el fondo nos unía, sí, ciertos asuntos importantes. Y una amistad sana, que además tuvimos, sí, siempre una amistad sana. Sí. Yo recuerdo que un día yo fui a Inés, porque tú trabajabas en Inés, sí, y cuando tú me viste, dices, muchacho, pero yo estoy pensando en ti en estos momentos. Sí. Así es, sí. ¿Cómo maneja la iglesia esta situación, la iglesia cristiana? Cuni es el pastor de la iglesia cristiana Luz de la Palabra. Qué bonito nombre, la Luz de la Palabra.
¿Cómo maneja la iglesia con esta problemática existente en los últimos tiempos? Y si hay algo que la palabra contemple sobre eso, las muertes de padres a causa de los hijos muertos a causa o por los padres. Esa situación muestra en ocasiones unos escenarios un tanto tétricos. ¿Qué nos dice la palabra sobre ese particular? Sí, la palabra contempla eso. Dice que en los últimos tiempos muchas personas apostatarán de la fe y los hijos se levantarán contra los padres y los padres contra los hijos. Eso es bíblico. Lo que pasa es que de generación en generación la sociedad se va descomponiendo. Es penoso, es triste el saber que hay muchas formas de conducta que van cambiando y el crecimiento poblacional también hace que muchas cosas no lleguen a tiempo a los lugares. Por ejemplo, pero tú decías que como por los últimos tiempos, entonces uno se asusta. Sí, definitivamente nosotros como creyentes sabemos que estamos en la etapa de los últimos tiempos. Estamos viviendo los últimos tiempos. Entonces esa expresión no es un eslogan de las iglesias, esto de que Cristo viene pronto. No es un eslogan. Es una realidad. Ya todas las condiciones están dadas proféticamente. Todas las condiciones están dadas para que la venida del Señor se aproxime, definitivamente. Yo vi el otro día en Facebook, no sé de dónde salió eso, creo que por Honduras, una serpiente con 7 cabezas. Así es. Sí, o no sé si fue un truco de cámara, pero... Sí, hay muchas cosas que están ocurriendo en el mundo que ya son señales de que la venida del Señor se acerca. Me gustaría que me haga una observación en este sentido. Entonces, algunas cuestiones para enfrentar eso sería inútil. Cualquier cuestión que se... No, nunca es inútil porque la iglesia siempre debe y tiene que hacer su trabajo de índole social. El Señor dijo, me viste desnudo y no me vestiste. Me viste en la cárcel y no me visitaste. Me viste en el hospital y no me visitaste. Quiere decir que la iglesia, aún estemos viviendo los últimos tiempos, no podemos descuidar la asistencia social a la sociedad, valga la redundancia. Sí. Ahora, alguien le respondió a Jesús, bueno, pero cuando yo te vi, si yo nunca te vi. Sí, por cuanto no lo hiciste a ninguno de esos, no me lo hiciste a mí. O sea, lo que quiere decir es que tenemos que ir y contribuir y ayudar a la sociedad, definitivamente. Definitivamente, sí, lo creo que sí. Curi, ¿algún mensaje para la población a propósito de todo lo que estamos viendo en el mundo? Sí. Y estas amenazas de guerra y de conflicto y de pleito, ¿cuándo se acabará todo esto? Sí, definitivamente mi consejo es busca el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas en tu vida te serán añadidas. Amén. Sí. Gracias, Curi, por haber venido. Señores, no hay tiempo para más. Vámonos a la pausa y regresamos en un momentito. No se mueva de ahí, que venimos con unos invitados interesantísimos. Ya lo verán. Estamos en Reflexiones con Roberto Claudio. Estamos en Reflexiones con Roberto Claudio. Bien, aquí estamos ya con Tony Morel. Tony es nuestro analista financiero, el encargado de nuestra sección económica. Tony, ¿qué tenemos para hoy? Mira, la semana pasada hablamos del nivel de inflación que el Banco Central señaló habíamos alcanzado en el año 2018. Se han dado muchas buenas noticias. Una es, como sabemos, el crecimiento de la riqueza nuestra, del Producto Interno Bruto de un 7%. Eso es bueno. Eso es bueno. Estaba estimado en 5.4 y logramos un 7%. Eso es bueno. En el caso de la inflación, estaba estimada en un 4% y llegamos a unos puntos, 17%. También eso es bueno. Solo que llama algo la atención ahí. Y lo que llama la atención es que cuando se hace inferencia estadística, cuando se hacen estimaciones o proyecciones, por lo regular, dependiendo de la robustez y fortaleza de las variables o el estudio que sustenta la estimación, se consideran márgenes de errores. Un 2% por encima o por debajo, un 4%, un 5%. Y lo que se ha dicho no está en los parámetros. Bueno, ocurre que la diferencia se aleja tanto
en más de un 300%. ¿Cómo así? O sea que si la estimación 4% y logramos 1.17, hay una diferencia de 2.83 puntos porcentuales que representa casi un 350% de diferencia. Entonces, desde tu punto de vista, no aparece de dónde sale ese número. Bueno, en estadísticas, cuando esto se hace en cualquier organización, se aplica lo que es el análisis de administración por excepción para explicar las causas, porque eso originó esto. Banco Una de Central las no lo dijo. causas que se han dado es que en el último trimestre hubo una disminución del precio del barril de petróleo. De hecho, está consignado en el presupuesto general del Estado un precio de barril de petróleo de 49.49 pesos con 17 centavos, más o menos 24 centavos. Y ocurre que el barril de petróleo terminó con a 43 dólares. O sea, de 49 baja a 43. Hay una diferencia de 5 dólares hacia abajo. Debemos entender que eso convino a la economía, ¿o no? Ahí, perfecto. Pero ¿qué sucede? Nos estamos olvidando de los 11 meses anteriores donde el precio del barril de petróleo estuvo por encima a lo estimado en el presupuesto general del Estado en casi 19 dólares. Bueno, ahí es Inclusive donde viene, Ajá. ahí no es donde viene el prorrastreo entonces de lo que no pagué ahora con respecto a lo que pagué de más anteriormente. Ahí entonces no se equilibra. Que estamos hablando del mismo ejercicio fiscal. Recordemos que en junio, solo lo dijimos aquí en un análisis, en junio fue cuando se alcanzó el mayor nivel del precio de barril de petróleo desde hace 15 años, en julio del 2018. ¿A cuánto llegó? A 72 dólares el barril. Y en julio se colocó en 73 o 74 dólares. Luego en octubre comenzó a bajar, pero fue en diciembre cuando se deslizó. O sea que muy poco tiempo con el petróleo en baja. De manera que estamos hablando de una que durante 11 meses estuvo por encima en casi 18 dólares a lo consignado en el presupuesto general del Estado. Okay. Y solamente en un mes estuvo por debajo de este no monto. pudimos haber conseguido tanta. Eso es lo que nos quiere no puede decir. tener mayor peso específico un mes que 11 meses. Que 11 meses. Y fíjate que el amigo, el señor Bichara, señala, dice, aquí en uno de los medios rotativo de publicación nacional, dice, Bichara afirma déficit del sector eléctrico fue 665 mil millones de dólares debido a que se incrementó por el alza en los precios de combustibles en 240 millones de dólares, en razón de que estaba estimado un déficit de 425 millones de dólares. Lo que queremos decir es que la disminución del precio del barril de petróleo en el último mes como que no parece ser muy consistente para explicar una... Muy preciso en la comparación. Sí. Ese es el análisis de Tony Morel. Por otra parte también hay que señalar que la tasa de cambio del dólar se deslizó en 2 pesos por cada dólar. Igualmente, el incremento de la tasa de interés de política monetaria también experimentó, el Banco Central la incrementó durante el año 2018. De manera que todos estos elementos y variables, antes que incidir en que se alejara tanto la estimación a lo realizado, como que no se explica bien. Bueno, entiendo que las autoridades, el Banco Central tiene más elementos y en su momento lo va a sacar para que toda la población quede satisfecho con esa magnitud presentada de 1.17%. Esperemos que así sea. Señores, nos vamos entonces a la pausa y al regreso, bueno, pues como les habíamos dicho, miren, la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, pues está en estos días presentando una especie en el marco de lo que es la exaltación de los lazos históricos que unen a la República Bolivariana de Venezuela con la República Dominicana,
pues está presentando un libro, ¿verdad?, de Núñez de Cáceres, y lo está haciendo a través de un historiador venezolano que va a estar con nosotros. De manera que, como les habíamos dicho, con ellos, no sé si van a estar los dos, bueno, con el historiador vamos a conversar a propósito de ese importante libro, ¿verdad?, ese documento histórico, y además vamos a tener la oportunidad de conocer datos de Núñez de Cáceres que muchos jóvenes, muchos dominicanos, si no es que lo teníamos olvidado, bueno, pues algunos no lo recordaban, ni lo sabían. Ni lo sabían. Ni lo sabían. De manera que nos vamos a la pausa y regresamos de inmediato con el historiador venezolano Manuel Carrero Murillo. Él nos va a hablar de ese aspecto de Núñez de Cáceres que los dominicanos hemos dejado un poco olvidado. Regresamos en un momentito nada más. Estamos en Reflexiones con Roberto Claudio. Estamos en Reflexiones con Roberto Claudio. Bien, en la introducción nosotros habíamos dicho que en el marco de la exaltación de los lazos de amistad, ¿verdad?, entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Dominicana, bueno, pues el historiador venezolano Manuel Carrero Murillo nos va a hacer una especie de orientación que nos va a caer muy bien a los dominicanos sobre una serie de aspectos de la vida de Núñez de Cáceres que aquí en República Dominicana no la hemos manejado mucho. Para eso está con nosotros el historiador, también experto en geografía y profesor de las dos materias, el profesor Manuel Carrero. ¿Cómo se siente, profesor? Muchísimas gracias por la invitación. Sí. Y en efecto hemos venido a acompañar, a cooperar con el trabajo que desarrolla aquí la misión diplomática que tiene a su frente a nuestro embajador Ali de Jesús Uzcategui Duque. Así es, sí. Ha hecho un trabajo sumamente interesante, sobre todo en la tarea de conocernos. Conocerlos. Y estamos en esta ocasión conmemorando, celebrando los 74 años del establecimiento de relaciones diplomáticas. El pasado 12 de enero se conmemoraron 74 años, ya digamos que son 3/4 de siglo. Sí. Oficialmente, pero nuestros lazos vienen desde centenares y miles de años atrás, desde el poblamiento taíno y arahuaco, Caribe, y etcétera. Sí. Y en el interín de lo que es la longitud de esa historia, los dos pueblos, el dominicano y el venezolano, han sido de los más hermanados, diríamos. Más cercanos. Más cercanos, valga la redundancia. Profesor, hemos sabido que usted, bueno, pues va a poner en circulación una obra de su autoría, de recopilación de datos, de ese tipo de cosas. Yo debo ser honesto, y yo no creo que sea de lo menos, pero advierto que aquí en nuestra República Dominicana, Núñez de Cáceres y los espacios de historia que hemos recibido, cuando nos hablan de Núñez de Cáceres, lo limitan a su participación en aquellos momentos que nosotros conocemos de la historia como la independencia efímera, Sí. aquí en República Dominicana. Pero usted nos trae un libro en el que nos va a hablar de otros detalles de la vida de Núñez de Cáceres. Sí. ¿Cuáles son? A ver, el personaje José Núñez de Cáceres a mí me resulta sumamente interesante. Y alguien me decía por ahí, es que usted puede verlo así porque no tiene la piel, no tiene la pasión de ser dominicano. Y yo, ¿cómo que no? Lo único que es que yo nací allá al otro lado del mar. Así es. Pero ese mar no nos separa, ese mar nos une. Así es. Y entonces, probablemente la historiografía deba ver con otros ojos y escribirlo con otra pluma lo que a juicios y prejuicios se escribió en otro momento. Esa frase de la independencia efímera tuvo suerte, pero yo creo que por muy efímera tiene una importancia extraordinaria, porque es que un grupo urbano se atrevió
a ser irreverente con el poder español, que no era cualquier cosa. Aunque hubiese empezado la decadencia del poder español, era un imperio, ¿no? Está bien. Sí. Entonces, abordé el tema de Núñez de Cáceres porque él vivió en Venezuela. Se fue de aquí en abril de 1823 y llegó allá. De aquí se llevó una imprenta, una maquinaria. Ya. Con su familia, desde luego, se fue con su familia. Sí. Y llegó allá y se rodeó de un grupo importante de lo más granado del poder político, del poder social, el poder económico, terratenientes, propietarios, ateros, comerciantes, esclavistas, etcétera. ¿Cómo hizo este señor que no tenía mayor tradición allá, mayor conocimiento? Sí. Pocos amigos, muy pocos amigos. Pero, bueno, aquel señor se colocó al lado del poder político y en menos de un año y medio, se hizo secretario político del jefe del poder militar y político, que era el general el general José Antonio Páez. Vaya usted a ver. Entonces, su consejero, y pasó a estar en la élite del poder. Fue muy animoso junto a Páez para que rompiera con Colombia, porque José Núñez de Cáceres se va. No tengo un solo documento, pero todas las evidencias indican que llegó allá y el trabajo que hizo fue para organizar una expedición y retornar a reivindicarse en suelo dominicano. Aquí había dejado propiedades porque era una familia que tenía propiedades, bienes. Ahora, eso aquí estaba muy arraigado en las venas ya. Claro, claro. Esa colonia, ya éramos dominicanos sin que la palabra hubiese surgido. Sí, hay debates ahí de cuándo surgió la dominicanidad. La dominicanidad, sí, me refiero en términos de lo que era, lo que ya corría por la sangre de la gente. Pero desde la batalla de Palo Hincado ya se sentía el espíritu de pertenencia a este suelo. Así con es. toda la espiritualidad. Así es. Bueno, José Núñez de Cáceres estuvo hasta el año 27. En muy breve tiempo hizo un trabajo político, hizo lo suficiente para estar en la historiografía venezolana. Ya. Allá no se conoce mucho lo que hizo, pero aquí se conoce menos. Y Ya. además dejó allí una prole muy importante porque él, se hizo adversario de Bolívar, allá, manifiesto. Oye. Y entonces eso significaba romper con el proyecto gran colombiano. Cuando Bolívar regresa en el año 27 a aplacar los humos del general Páez, entonces lo saca de Caracas. Y José Núñez de Cáceres, ya sabemos, se va a México y llegó a ser senador en Tamaulipas. Allá murió en el año 46 y fue repatriado en el año 43 de este siglo pasado, cuando ya las pasiones se habían un poco apagado. Sí. Pero él dejó un hijo allá que ha sido muy importante. Escribió unas memorias que son extraordinarias para la historiografía venezolana. Pedro Núñez de Cáceres. Es importante que los dominicanos procuremos encontrar esa... Claro, claro. Entonces, ese caballero, Pedro Núñez de Cáceres, escribió José. varias memorias. Y Pedro, el hijo. el hijo era Ok. abogado como su papá, Ok. pero fue además juez de parroquia, juez municipal, juez de la Alta Corte de Justicia, Ay. presidente de la Alta Corte de Diríase Justicia. que siguió los pasos políticos de su padre. Claro, y además pues dejó una familia muy importante cuyos descendientes siguen manteniendo el apellido Núñez de Cáceres y han sido pues funcionarios de alto nivel y intelectuales y del mundo de la cultura. Algunos son amigos míos. Una de sus nietas fue esposa del general Juan Vicente Gómez, del dictador Gómez, que duró 27 años en el poder. Y allá están sus bisnietos y están sus nietos en Venezuela todavía. De tal manera que el estudio tiene el propósito de conocernos, porque es que no nos conocemos estando tan cerca, a una hora y 20 minutos en avión. No hay un personaje tan importante para la historia dominicana. Sumamente importante. Y venezolana al mismo Sumamente tiempo. importante. Entonces, hice este trabajo. Va a ser puesto en circulación, tengo entendido. Sí, hoy lo presentamos a las 6 de la tarde en la Plaza Bolívar e invitamos a mira, todos qué quienes se quieran acercar allí, porque se van a entregar algunos ejemplares a quienes estén allí presentes. Ok. Y luego, posteriormente, pues se pondrá en circulación a la venta. Va a ser, me dijo, a las 6. A las 6 en la Plaza Bolívar. La Plaza Bolívar, Sí. en la misma Avenida Bolívar. Correcto. Esquina Máximo Gómez. Exactamente allí, a Bien. las 6 de la tarde. Bueno, inclusive es una presencia gratuita ahí, ¿no? Ah, sí, desde luego. Interesante, ¿verdad? Invitación general para todo el que quiera ir. Ya. Sí. Ustedes acá en ese tipo de invitaciones que se han estado haciendo, ustedes aspiran a que muchos de los venezolanos que han estado aquí en los últimos tiempos pudieran estar ahí. Ojalá que estén allí presentes. Son- Y el Ministerio de Cultura
no le habrá hecho alguna promoción para Estuvimos garantizarle hablando con también el señor viceministro y de educación. Claro, y prometió que estaría allí con nosotros. Oh, magnífico. Sí, En el mejor de los casos, yo diría que estos organismos habrán podido agenciarse la presencia de algunas escuelas, sí. la matrícula de estudiantes universitarios. Es un personaje que es un personaje importante. Claro. Mire, haber declarado que rompía con España y que se creaba el Estado, vamos a decir, dominicano. Sí, pero- el Estado del Haití o español. El Haití español, porque quería... Vino la invasión posteriormente. ¿Y con qué se defendía este señor? ¿De quién? De una invasión de un ejército de 12.000 hombres que trajo Guayé para acá. Bueno, cualquiera dice, no puedo. Pero es una persona que yo creo que hay que reivindicarla. Ya. La historia, el tiempo, los investigadores nos ocupamos en buena medida de esto. Eso es importante, sí, porque aquí, sobre todo, en nuestra República Dominicana, yo espero no ofender a nadie con esto, pero tenemos muchas personas que cuando nos referimos, estamos en un lugar en donde la persona a estudiar, a tratar es Pedro Santana, Núñez de Cáceres, gente de esa naturaleza. Bueno, pues no tenemos o no se tiene a veces como un concepto claro, ¿verdad? O muy agradable hacia esa persona por como la historia lo ha venido ubicando, tratando, valga el término que ustedes, los historiadores, le den. Sí. Porque a ciencia cierta parecería ser que los seres humanos siempre queremos estar con personas con quienes nos identifiquemos. Sí. Y entendemos que todo el mundo debe identificarse con nosotros, con lo que creemos. Y no es así. No es así. No es así, necesariamente. no es así. Estamos tratando de perfilar un proyecto para estudiar, para investigar la vida de Juan Pablo Duarte en Venezuela. Y que hasta ahora pues no se sabe porque no se ha investigado. Pero se corre aquí el mito de que Juan Pablo Duarte vivió en la miseria y murió en la miseria. Y tengo la certeza de que no fue así. Usted ha pronunciado dos palabras que en torno a esa situación tienen un peso específico. Usted dice que es un mito ese concepto. Sí. Y además que realmente lo descartan. Sí, porque él tuvo una fábrica de velas, pero en ese tiempo no había electricidad y el negocio de las velas es sumamente rentable y además era un trabajo artesanal muy practicado, la curtiembrería, la sastrería, todo lo que tenía que ver con madera, en fin, pues era un trabajo de estos. Y él se fue a una población que es Ciudad Bolívar, exactamente en la Ciudad Bolívar hoy, en ese tiempo se llamaba Angostura porque era la parte más angosta del Orinoco, pero era por donde entraba toda la mercadería holandesa, inglesa, francesa, estadounidense, hacia los llanos de Venezuela y los llanos de Casanare, del lado allá del territorio de Colombia. Era un lugar de recepción de mucha importancia. De la importación, claro, y la visita de extranjeros, sobre todo y tenemos europeos. Además la información por vía oral que tuvo una escuela, fundó una escuela en los llanos de Venezuela. Ya. Mire, la fotografía que se conoce, el padre de la patria, la vestimenta que tiene, esa no es vestimenta de gente pobre. Ya. Y el estudio donde se tomó esa fotografía era un estudio exclusivo para la gente de alto poder. Ya. Hemos localizado la tumba donde enterraron a doña Rosa Duarte. Ya. Y cuando ella muere, los 4 principales periódicos de Caracas anunciaron la muerte con una información completa, lo cual quiere decir que era gente importante, que tenía reconocimiento, por lo menos reconocimiento social público, porque no era ninguna mujer que en estado de miseria. Exacto. Sí. Oyéndolo a usted hablar, haría pensar a uno que usted pudiera eventualmente, quizá en algún tiempo, ese trabajo que ha desarrollado respecto a Núñez de Cáceres, pudiera iniciar algún tipo de estudio también sobre Duarte allá en Venezuela. En eso estamos con otro profesor. Está en eso. Sí, que también venimos invitados por la misión diplomática, por el embajador Uzcategui, profesor Alexander Torres Iriarte, y hemos estado... El lugar donde enterraron a Rosa Duarte estaba muy cerca de la puerta del cementerio, y en ese tiempo la ubicación cercana a la puerta era para la gente de cierta importancia. También. Sí, se localizó y
Bueno, todavía no tenemos un proyecto definido, pero lo estamos elaborando. Mira Estamos qué bien. empeñados en eso, pues. Y nuestro propósito es buscar esos nexos que por encima de otros lazos nos vinculan. Es que el mar no nos ha separado nunca. Creemos que nos separa, pero el mar es lo que nos une. Ahí lo que hay es proteína y una Bien. forma para desplazarse cuando no había avión y no había navegación aérea. Sí. Bueno, esa ha sido la pista a través de la cual nuestros aborígenes se comunicaron e íbamos y veníamos. Sí. Es interesante, señores, poder conversar con una persona como el profesor Manuel Carrero Murillo, porque usted tiene la oportunidad de darse cuenta de que real y efectivamente las vinculaciones de estos pueblos, el dominicano y el venezolano, no es el que hoy por hoy se procura o mantiene en altura la generación actual. Claro. ¿No? Es una vinculación que viene de mucho tiempo atrás. Miles de años. De miles de Desde el años. poblamiento origen. Exacto, de mucho tiempo atrás. Y siempre ha habido afinidad. Sí, siempre. Entre esa afinidad, como si fuéramos como si no fuéramos isleños. Sí. Como si no tuviésemos dividido del tronco del continente y fuéramos un pedazo pegado también. Así es. Así No hay, hemos estado. no hay venezolano que no tenga amigos, familiares Así es. en Dominicana. Y Y no hay viceversa. dominicano que no crea. Bueno, voy a Venezuela como si fueras a tomar para San Pedro, para San Francisco, para Bueno. Baní, un autobús. Eso permite que en el concepto de Libertador, Bolívar incluye nuestro territorio como si fuera un territorio así del es, continente así es, pegado, así no es. fuera una isla. Si redescubrimos los nexos que nos vinculan, potenciamos nuestras posibilidades para el desarrollo y para la liberación nuestra. Hay Así que es. seguir hablando de eso. Permítame, profesor, irnos a una ligera pausa. ¿Cómo no? Y regresamos en un momentito nada más. Estamos en Reflexiones con Roberto Claudio. Estamos en Reflexiones con Roberto Claudio. Miren, señores, uno siempre refiere que cuando está en un programa, haciendo un programa, hay dos, no hay uno, hay dos. Hay un programa que es el que está para el televidente y hay un programa que se hace fuera de cámara. Que sale al aire. El que sale al aire uno y el que hacemos después es otro. Porque la verdad es que uno comenta fuera de cámara los esfuerzos de todo este tipo de escarceos para poder conseguir conceptos acabados, como lo presenta el profesor Murillo, a propósito justamente de lo que fueron las vidas de nuestros padres de la patria, de personas como Núñez de Cáceres. O sea, Núñez de Cáceres tuvo un papel protagónico en un momento dado que lo consideramos equivocado o no, unos, pero otros lo consideran acertado. Porque siempre, en cada momento de la vida, hay dos bandos. Entonces, lo que pasa es que el que se queda vigente y el que se da como real es el que triunfa. Claro. El que perdió se le considera otra Así cosa. es. Pero él tuvo sus razones. Se le considera perdedor y por lo tanto no tiene derecho a las glorias, ¿no? Va exactamente, ¿no? Y se le resta validez. Sí, sí, sí. Entonces, yo, en el marco de esa vida de esfuerzo y sacrificio que tiene que dedicar una persona para poder extraer esos datos y poder presentarlos a nosotros, que luego lo recibimos en un tomo como él nos lo presenta ahora. Aquí está. Y qué bueno, ahora lo aprendemos. Yo le pregunto, profesor, ¿cómo se maneja? ¿Usted procura y obtiene, recibe o no la ayuda de organismos oficiales, ya sea de Venezuela, de nuestro propio país, ya que se involucra en el estudio de estos personajes que son de las dos naciones? No, esto es absoluta pasión, pura piel y puro amor a la investigación. Para nada. No, me sorprende porque no. Esto es de iniciativa y iniciativa propia. Esto es trabajo hasta las 12:30 de la noche. Ay. Todos los días. Los sábados es un día sumamente hermoso porque uno puede meterse en los archivos, en la hemeroteca, en la biblioteca y puede escribir un párrafo y corregirlo en la tarde y en la noche y al día siguiente. Entonces esto es un trabajo pasional. Este no es un trabajo de salario o por encargo. No, para nada. Esto que está aquí me llevó aproximadamente año y medio y realmente salió de una conferencia que llegué aquí en la Sociedad Bolivariana hace ya unos 2 años y medio.
y una señora de la Sociedad Bolivariana me dijo, debería usted investigar dos personajes venezolanos de los cuales ya yo tenía conocimiento, Ya. que es el padre de la patria, Juan Pablo Duarte, y a Núñez de Cáceres, porque no sabemos aquí. Juan Pablo Duarte estuvo allá una cantidad de años importante, no sabemos nada. Entonces yo tenía las memorias de don Pedro Núñez de Cáceres, hijo de José Núñez de Cáceres, yo las había leído. Y de alguna manera Y lo tocaba, segurito. Y le tomé interés y empecé, bueno, aquello me emocionó. Y entonces empecé a meterme en la historia de República Dominicana y sucede que uno se engolosina con aquello y sustituye o deja a un lado lo que está haciendo y marca el camino de la investigación. De manera que esto llega, escribir un trabajo de esto, bueno, 1 año y medio, porque no solamente conseguir la data y enhebrarla, hacer la narrativa, sino que además tiene que ser en castellano pulcro, limpio. Así es. Porque no solamente es lo que va a decir, sino cómo lo va a decir. ¿Cómo lo va a decir? Sí, de tal manera que para quien lo lea sea comprensible. Comprensible, Sí. porque a veces nos olvidamos que quien escribe en cualquiera de los idiomas y de las lenguas tiene que entender, recordar que hay vocablos, términos que, por ejemplo, en Venezuela pudieran no significar nada y aquí significan mucho, o viceversa. Claro. Y que muchas veces incluso a un mismo objeto, a un mismo elemento, ambos pueblos lo designan con diferentes palabras. Pero además de hace 200 años. En ¿no? el mejor de, En el mejor de los casos. Y hay que, en ese mismo criterio, ubicar las cosas en su contexto, Sí. en el tiempo en que se registraron. Claro, claro. Eso lleva también Claro. otro tipo de pensamiento, de preocupación. De manera que real y efectivamente, como venimos diciendo, es un esfuerzo extraordinario Sí, el que hay que sí lo hacer. es, sí lo es, sí Ya. lo es, sí lo es. Y por vía de consecuencia es que nos surge la idea, el criterio de que debe ser apoyado de manera oficial y no solo por uno de una de las naciones, sino por las dos. Sí. Yo le pregunto a usted, ¿cómo evalúa la condición, ya un poco, porque usted es historiador, en el mejor de los casos, el historiador también tiene la oportunidad de escribir historia de la que ha vivido, porque no es solo investigar, Claro. sino tiene ahora mismo la oportunidad de ir cotejando, atisbando, porque va a venir el momento en que va a tener que escribir pasajes que fueron parte de usted mismo también. Así es. Entonces yo le pregunto, ¿cómo evalúa usted de manera histórica esta situación migratoria que se da actualmente en el territorio venezolano? Bueno, es una situación coyuntural. Así Venezuela no fue nunca un país de los venezolanos. No fuimos nunca, bueno, no tuvimos la tradición migratoria de otros países de Exacto. América. Ajá. Estamos en una situación en que probablemente sea parecida a la que sucedió en República Dominicana cuando el Tratado de Basilea en 1795, o la que sucedió después de la invasión de Boyer, o cuando esos grandes acontecimientos cambian el mantel sobre el cual se sirve la cotidianidad. Nosotros éramos un país altamente consumista, con una calidad de vida elevada. A la A sazón un costo comparativa, claro. a un alto costo del patrimonio nacional, porque nos modelaron, a ver, desde la implantación del modelo económico fundamentado en el petróleo, se nos estableció un modelo minero extractivo y exportador de divisas. Tengo el petróleo aquí que le interesa a las grandes naciones desarrolladas en ese momento. Entonces, pero no tenemos el capital, ni el conocimiento, ni la tecnología, ni la maquinaria. Entonces, esas naciones industrializadas traen la tecnología, traen dinero. Entonces, se llevan el petróleo, vuelven a traer dinero para extracción, pero en un país de 4 millones de habitantes y en el sistema capitalista, esa masa de dinero no se puede quedar allí porque en el capitalismo el dinero tiene que estar circulando. Así es. Entonces, me llevo, ¿cómo le quito el dinero? Entonces tengo que estrangular el sistema cultural y tradicional de la familiaridad y la fraternidad y fomentar el individualismo para que usted se vista con ese flujo, tenga su carro, tenga su casa, tenga todo lo que usted necesita para usted solo. Entonces, usted nos quiere decir que es ahí donde viene la transculturización para terminar, y llevar el consumismo. Claro. Entonces ahora yo invado a ese país y en el término de 20, 25 años convierto ese país en urbano y ya sabemos que la urbe no produce nada, sino que produce necesidades.
Así que entonces el flujo de dinero, que fue cada vez mayor, una hemorragia de dinero para la que el país no estaba preparado, entonces convierte el país en una población altamente consumidora. Y entonces me llevo el petróleo, le invado con tecnología, con productos, con mercancía, y ahora me llevo también la plata que yo traje, el dinero que traje. Pero se queda con algo más importante el capital, los capitalistas y los poderes imperiales, que es que se crea a una sociedad como yo la quiero, que sea consumidora. Es lo que le digo, la transculturización. Correcto. Te llevé mi Entonces, cultura. Esa nación venezolana, que tiene una alta calidad de vida, llegamos a un tiempo en el que Venezuela realmente es un país que drena capital para los centros metropolitanos de poder financiero, hasta que sucedió lo que para todo el mundo conocemos a partir de los años 90 con la revolución bolivariana, y entonces nos hemos proclamado en rebeldía frente a los poderes imperiales y estamos en esa lucha. Sabemos que no es fácil, estamos avanzando. Después de 20 años no han podido ni van a poder con el pueblo venezolano. Estamos pasando por dificultades, sí, cómo no, pero avanzamos. Pero el pueblo venezolano, que es un pueblo batallador, como el dominicano también. Mucho. Desde sus ancestros, comenzando con Bolívar, al mismo tiempo eso le dio, dirías, esos nexos y esos lazos con el resto de los pueblos del continente y del mundo. Y el pueblo venezolano es un pueblo que cae bien donde quiera que está, es decir, donde quiera que llega. La migración venezolana, es la pregunta que quiero entonces formular. ¿Entiende usted que es bien recibida, que no tiene dificultades? No. Que no sean las propias del inmigrante. No, porque es una población altamente preparada, tecnificada, profesionalizada y además es sana. Somáticamente, corporalmente, exacto, pero además es de una las dos maneras, de una tradición, de puede una cultura, haber lo natural, de respeto, de tradición, con muchos valores de trabajo. Así que donde llega realmente, desde luego que hay para todo. Exacto, ¿no? Es lo que quiero decir. Pero donde quiera que llega, cala muy bien y se acomoda muy bien a la profesión, a la producción, a los procesos productivos. De tal manera que sí tenemos una emigración, quizás no en los volúmenes en que dicen, pero tenemos, por ejemplo, con el caso de Colombia, nosotros tenemos 6 millones de colombianos en Venezuela. Así que cuando se habla del flujo de la emigración, esos son colombianos que se van para allá y regresan al mes. En el mejor de los casos. Desde luego, para muchos venezolanos se han ido hacia el sur, pero en gran porcentaje este fenómeno se presenta por lo que acabo de decir. No? Profesor, mire, para mí ha sido de mucha gratitud poder tener aquí en este momento. Me gustaría que usted le envíe un mensaje final, ya sea a su pueblo venezolano, el pueblo dominicano. Bueno, desde aquí estamos para el pueblo dominicano, nuestro afecto, nuestra fraternidad. Seguimos hermanándonos por encima de todo. El tiempo va marcándonos nuestro destino insoslayable es unirnos, porque unidos potenciamos los recursos y podemos avanzar hacia un mejor destino, tanto para los venezolanos que están aquí, que bueno, yo no los critico porque hayan buscado un destino en el espacio dominicano que es como territorio nuestro. ¿Cómo no? Y muchos dominicanos que están en Venezuela conviven con nosotros y contribuyen al desarrollo nuestro. De tal manera que esto pasa y nosotros avanzaremos. Que así sea. Este ejemplar es suyo. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que lo que más nos interesa al mismo tiempo es tener la oportunidad de poder estar en la puesta en circulación. Seguro. Gracias que de nuevo. Sí, bueno. Señores, no hay tiempo para más. Vamos a recordarle que son los tipos de programas que uno, en el mejor de los casos, yo no quisiera estar hablando hoy de toda la delincuencia y que todo esto, no, yo quiero hablar de cosas como esta hoy. La puesta en circulación de este gran tomo, escrito por el profesor Carrero Murillo y que va a ser puesto en circulación esta tarde ahí en la Plaza Bolívar. Correcto. Avenida Máximo Gómez, esquina Bolívar. Claro. No hay tiempo para más. Roberto Claudio, quien les habla, les dice que vamos a estar aquí el próximo viernes en un programa similar. Adelante, señor director. Reflexiones con Roberto Claudio.